Hola a todos, soy el profesor Daniel Ramalo. Vamos a dar la clase de la unidad 4 que corresponde a patologías obstétricas. Como siempre, esta clase pretende simplemente desarrollar los tips más importantes de cada patología y cada uno de ustedes tiene que ir a profundizar más en la bibliografía de referencia para esta unidad. En este caso, eh, la idea es de tratar de desarrollar un sistema de resumen de las patologías en lo que se llama SAER. Este sistema SAER lo que hace es trata de colocar las cosas más importantes de cada patología de forma que ustedes puedan recordar fácilmente cómo es que esta patología se presenta, se desarrolla, se diagnostica y se maneja. El sistema SAER tiene en cuenta la S, que es de la situación, que es lo que ocurre en esta paciente, porque ustedes saben que el programa está enfocado a lo que se llama patología según motivo de consulta. Antecedentes, ¿qué es lo que llevó a esa situación? Lo más característico, lo más patognomónico. No coloquen todo el libro, sino la idea es simplemente un resumen. La evaluación, que es lo que uno llega a encontrar en eso ya sea desde el punto de vista clínico o paraclínico. Y la recomendación, que es lo que se debe hacer y si es que hace falta colocar algún diagnóstico diferencial en ese proceso. Entonces, cuando hay situación, hablamos de un motivo: consulta, sangrado, dolor, sensación febril, pérdida de líquido o incluso el hallazgo de una cifra tensional elevada. En cuanto a antecedente, lo primero que siempre hay que confirmar es el embarazo. Toda mujer está embarazada hasta demostrar lo contrario. Después, una vez que confirmamos el diagnóstico del embarazo, valoramos si se encuentra en la primera o la segunda mitad, porque depende de eso también las patologías que vamos a ir encontrando. Otra cosa característica es si es que es recurrente o no en cuanto a antecedente patológico personal. Importante también recabar los antecedentes de cirugías previas o patologías médicas sobreagregadas en esta paciente. Incluso antecedentes patológicos familiares si es que es patognomónico para esta patología. Entonces, traten de colocar solamente lo importante, lo que le va a guiar a eso y que es característico en esta patología. En cuanto a la situación, si existe un hallazgo clínico característico, laboratorial o en imágenes, y la recomendación desde el punto de vista del manejo, si es manejo médico quirúrgico o si hay alguna otra recomendación que realizar para algún diagnóstico diferencial o confirmar la hipótesis diagnóstica. Su ficha básicamente debería de contener este esquema, ¿sí? Así, el saber que acabo de citar cómo es que se realiza, y voy a tratar de dar un ejemplo después por cada patología y ir citando qué es, cómo se clasifica, cómo se diagnostica, y ahí hay que valorar lo que es la presentación clínica y paraclínica, qué es lo que le produce, si es que es algo característico de eso, cómo afecta a la mamá y al feto y cuál es el manejo básico. Ahora, en esta clase vamos a desarrollar lo que serían las hemorragias en obstetricia, que se dividen dependiendo si ocurren en la primera o en la segunda mitad. En la primera mitad, las más características son el aborto, el embarazo ectópico y la mola. En la segunda mitad tenemos la placenta previa, el desprendimiento normoplacentario, que cambia de nombre de acuerdo al autor, y la rotura uterina. Vamos a iniciar entonces con el tema que es el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la muerte del producto que ocurre aproximadamente a las 22 semanas. O sea, más de 22 semanas ya no se considera aborto desde el punto de vista de la edad gestacional. Si uno no sabe la edad gestacional, entonces es cuando el producto tiene menos de 500 gramos, a eso también se le considera aborto. ¿Cómo se clasifica? Bueno, existen varias clasificaciones. Acá las más importantes pueden ser el que le llaman aborto temprano, que es cuando ocurre en la etapa embrionaria básicamente.
dependiendo del autor también, esto como punto de corte algunos tienen las 12 semanas. Y el tardío después de las 12 semanas. Acá justamente entra a tallar lo que serían las causas por alteraciones genéticas, son las del aborto temprano. Otro es el aborto espontáneo y el provocado. Esperen que un ratito voy a poner acá el puntero. Aborto espontáneo, aborto provocado. Aborto recurrente cuando son 2 o más eventos que tiene esa paciente. El aborto séptico. Y acá tenemos el proceso evolutivo clínico de lo que es el aborto propiamente dicho. Comienza con algo que se llama amenaza de aborto, también se le conoce como conato de aborto, donde la paciente presenta dolores tipo menstruales. Después, aborto en curso, es cuando a esos dolores se le agregan modificaciones cervicales. Aborto inevitable es cuando ella presenta pérdida de líquido, que acá no se le llama rotura prematura de membrana, o se tactan partes fetales y a eso se le llama aborto inevitable. Ahora, este aborto en evolución puede terminar en aborto completo o incompleto. Completo es cuando expulsa totalmente el producto e incompleto cuando quedan restos. Está también el aborto retenido o feto retenido, ¿verdad? Que vamos a ver después en otra clase, cuando el producto no es expulsado. Entonces, cuando uno habla de aborto, generalmente relaciona con este que está acá, que es aborto provocado, pero no es así. Esta es una clasificación básica que le propongo yo para la clase. Ustedes vayan a valorar después de acuerdo al autor. ¿Cómo se diagnostica? Desde el punto de vista clínico, tenemos que valorar primero el tamaño del útero. Generalmente va acompañado con las semanas de amenorrea. Se presenta con dolor y sangrado dependiendo de en qué momento o clasificación se encuentra ese aborto. Recuerden que había anteriormente lo que sería la evolución clínica. Yo sé que es una hemorragia de la primera mitad, pero no es que tiene un sangrado profuso, eso es en el aborto incompleto. Pero antes de eso no suele haber un sangrado profuso si la paciente comienza a sangrar como si fuera que está menstruando y se acompaña de dolor. Pero les vuelvo a recalcar que la cantidad de sangrado depende de qué etapa de clasificación se encuentra ese aborto. Desde el punto de vista laboratorial tenemos que el análisis del beta-HCG seriado nos va a dar de que va disminuyendo. La progesterona va a estar por debajo de 25 y el estrógeno sería por debajo de 5 el rango de referencia como valor pronóstico cuando tienen un conato de aborto, por ejemplo. Y desde el punto de vista de imágenes, una ecografía nos va lastimosamente a mostrar un producto que no tiene actividad cardíaca. Entonces, eso es el diagnóstico por imágenes de un aborto. Entonces, producto que no tiene actividad cardíaca. Bueno, desde el punto de vista etiológico, se podría considerar que la paciente que tiene esta patología se relaciona con factores de riesgo, no en su totalidad, pero sí presentan factores de riesgo clínicos propiamente dichos antes del embarazo. Entre ellos también hábitos patológicos. Y durante el embarazo también se suele correlacionar con trastornos como por ejemplo incompatibilidad sanguínea o infecciones. ¿Cómo afecta a la mamá? Bueno, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. desde la In histerectomía nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. hasta la muerte por sepsis. In nomine Patris Perdón. ¿Cómo afecta?
El feto, bueno, evidentemente es la muerte del producto, ¿verdad? Entonces, para el feto es fatal. Y para la mamá, si es que, sobre todo el que es provocado de forma clandestina, termina en un aborto séptico. Hoy en día, gracias a Dios, no se ve más como antes. Se llamaba síndrome de Mondor, que era una sepsis fulminante producida por Clostridium perfringens, creo que es, ustedes me van a corregir después. Lastimosamente las pacientes utilizaban tallo de perejil o algún otro yuyo que se metían en el canal endocervical. Eso producía una dilatación del cuello del útero, pero lastimosamente se iba acompañado de un cuadro séptico fulminante terrible. Bueno, el manejo puede ser médico, dependiendo de algunas condiciones como el tamaño del producto, la edad gestacional. Se utiliza lo que se llama metrotexate, o puede ser cruento, por decirlo así. Se hace lo que se llama legrado instrumental, o el ameo, que es aspirado uterino. Estas son las dos formas en las cuales se evacúa. Generalmente la mayoría de los abortos termina en una vaciado, que le dicen también, pero sería legrado o ameu. Cuando el aborto es completo, no hay necesidad de eso, pero sí hay que controlar a la paciente, porque el aborto, como le dije anteriormente, si es que no se controla, termina una hemorragia, coagulación intravascular diseminada y una sepsis. Bueno, este sería el cuadro SAER de lo que es el aborto. Entonces la situación: paciente consulta por sangrado, que se puede acompañar de dolor. Como antecedente, recuerden, amenorrea con un test de embarazo positivo, tiene una pérdida anterior y tiene factores de riesgo clínicos o hábitos patológicos. En la evaluación encontramos un útero que va acompañado a la semana de amenorrea o normal, dolor y pérdida de sangre dependiendo de la clasificación de aborto en que se encuentra. El beta-HCG puede estar sin aumento, la progesterona disminuida, y vamos a tener una ecografía que nos informa un producto sin actividad cardíaca. Desde el punto de vista de la recomendación, dependiendo del cuadro, dijimos que puede ser tratamiento médico o cruento en el caso de que sea un aborto incompleto. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente patología, que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, como su nombre lo dice, es la ubicación fuera del lugar habitual, o sea, del útero, porque en realidad hay ectópicos que están dentro del útero también, del producto de la concepción. Se puede clasificar en complicado, no complicado, y de acuerdo a su ubicación puede ser tubárica, y dentro de la tubárica otra vez está la fímbrica, ampular, ísmica, la que le dicen también intersticial y que se encuentra a nivel del cuerno del útero, el cervical, que está dentro del útero pero en la porción baja. También está el ovárico y el abdominal. Desde el punto de vista de cómo se diagnostica, puede presentar un cuadro clínico con dolor y sangrado escaso, un beta-HCG que va a estar acorde a la edad gestacional, o sea, no va a estar disminuido como en el caso del aborto, que puede estar disminuido, es lo esperado. Y el tamaño del útero no acompaña la edad gestacional. Generalmente, como el ectópico no crece demasiado, porque si crece demasiado se complica, entonces el tamaño del útero generalmente es normal. Sí, a medida que va creciendo va produciendo distensión de esa zona, y eso ocasiona dolor y sangrado dependiendo de dónde se ubique. Se realiza la ecografía, donde vamos a ubicar, justamente tenemos un beta-HCG positivo, pero a la ecografía no se va a encontrar el producto dentro del útero, que puede estar afuera, o como le dije, si se trata de uno cervical, en la parte inferior. Acá
Es importante tener en cuenta que con un beta-HCG con un valor de 1000, que es la beta-HCG cuantitativo, con valor de 1000, se tiene que ver por ecografía al producto en algún lugar. Si no está en el útero, tienen que buscarle fuera del útero. Y si no está alrededor del útero, quiere decir que está en el abdomen y puede estar desde pegado a la cara inferior del hígado hasta por ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que le suele producir eso? Bueno, se suele correlacionar justamente con malformaciones uterinas, infecciones como la enfermedad pélvica inflamatoria, hábitos patológicos como por ejemplo el uso de tabaco. El DIU no es que, bueno, van a ver ahora en la literatura, no es que es la causa más frecuente, pero se correlaciona bastante con los embarazos ectópicos. Y pacientes con antecedentes de ectópicos anteriores tienen tendencia a la recurrencia. ¿Cómo afecta a la mamá? Bueno, pues desde la muerte y evidentemente al feto, el ectópico no suele terminar, salvo el caso de un ectópico abdominal. Los ectópicos abdominales que llegaron a término son aquellos que no se diagnosticaron. O sea que uno pensaba que era un embarazo normal, llegó y nació. Ahí tenemos antecedentes ectópicos justamente en varios hospitales abdominales. Yo tuve no sé si decirlo, privilegio, pero 2 ectópicos abdominales en mi carrera como ginecobstetra. Uno, la paciente murió y el otro, la paciente se salvó. ¿Por qué llegaron a una edad tan avanzada? Porque nadie hizo el diagnóstico. Y la que se murió no es que se murió porque ese ectópico abdominal se complicó, sino que se complicó la cirugía que se hizo para extraer ese producto. Bueno, el manejo, evidentemente, en el ectópico, dependiendo de su ubicación, puede ser médico, utilizando metotrexate. Hay que valorar el tamaño del producto, la edad gestacional y si está sin actividad cardíaca. El gol estándar suele ser la laparoscopía, en el que es no complicado. Y en el complicado, evidentemente, se tiene que realizar una cirugía, una laparotomía. En el caso de nuestro resumen SAER, vamos a tener una paciente con sangrado de predominancia, dependiendo de si no es complicado, no va a tener dolor, si es complicado va a tener dolor, el famoso dolor en el Douglas, abombado, algunos hacen una punción incluso del fondo del saco posterior y sale sangre. Tenemos una paciente con amenorrea, con actividad, con vida sexual activa, que no utiliza un método anticonceptivo, o si lo utiliza es el dispositivo intrauterino. Entonces hay que tratar de pensar en esa patología. Hábitos y malformaciones uterinas se encuentran asociados a eso como antecedente. A la evaluación vamos a encontrar un útero de tamaño conservado, dolor evidentemente, y el sangrado dependiendo de la etapa, la clasificación del ectópico en que se encuentra. El beta-HCG va a estar probablemente normal o ligeramente disminuido. A la imagen vamos a encontrar al producto fuera o en una ubicación, que no es la normal dentro del útero. Se habla también de embarazo heterotópico. Recuerden que estamos hablando de las historias clínicas cuando tenemos un embarazo ectópico y uno que está dentro del útero en su ubicación normal. Tratamiento puede ser médico-quirúrgico, médico dependiendo, vuelvo a repetir, de algunas condiciones, y quirúrgico. El estándar es la laparoscopía cuando no es un ectópico complicado. Pasamos al siguiente, que es la mola. Estamos hasta ahora en las hemorragias de la primera mitad. ¿Qué es la mola? Es la degeneración hidrópica de la placenta. Vendría a ser como una placenta mal formada. La clasificación puede ser dependiendo de si tiene o no producto de la concepción, en lo que se habla de completo o incompleto, dependiendo de su comportamiento biológico, ¿verdad? Y de su clasificación clínica. Ustedes pueden poner pausa al video, ver esto es de Carvajal también. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, desde el punto de vista clínico, esta es la única patología de hemorragia en la primera mitad que tiene el útero mayor a la edad gestacional de la paciente por amenorrea. No tiene dolor, el sangrado no es abundante
y se correlaciona generalmente con una paciente que tiene náuseas, vómitos, algunos hablan también de una hiperemesis por el exceso de beta-HCG y progesterona que tiene y que produce, y con una hipertensión en esta primera mitad del embarazo. Desde el punto de vista laboratorial vamos a tener un beta-HCG mayor a lo normal. ¿Vieron? La mola, entonces todo está más. En el aborto todo está menos. En el ectópico puede estar igual. En la ecografía vamos a valorar justamente si es una mola completa, se le dice imagen en tormenta de nieve o panal de abeja. Que lo que lo produce generalmente se asocia mucho en mujeres de edad avanzada, de raza negra, con un índice de masa corporal aumentado, que tienen antecedentes de abortos, recuerdan, espontáneos anteriores, con una dieta pobre en caroteno y en ácido fólico. Clasifican, recuerdan que había dicho en completa e incompleta, diploide o triploide, dependiendo de cómo es que se produce. Afecta a la mamá y al feto, bueno, la mamá puede llegar a producir un coriocarcinoma, por eso después de una mola la mujer no se tiene que volver a embarazar enseguida. Se hacen, ya me estoy adelantando al manejo, seguimientos periódicos y estudios para valorar que no haya metástasis, y el efecto evidentemente no llega a término en el caso de que sea una mola incompleta. Rápidamente se tiene que evacuar el producto, si hay necesidad se hace una histerectomía, si no se llegó a eso, que no suele ser frecuente, se hace control seriado de beta-HCG hasta que se negativice, en caso necesario incluso la quimioterapia. Este sería el esquema SAER de la enfermedad molar, con todo lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, una paciente que presenta sangrado sin dolor, con todo aumentado, útero aumentado de tamaño más de lo normal, beta-HCG mayor de lo normal, tiene una sensibilidad aumentada por lo que le produce náuseas y vómitos a repetición, puede presentar cifras tensionales elevadas, y el diagnóstico básicamente, así como en el ectópico y en el aborto, se confirma con la ecografía. La recomendación, se hace tratamiento médico-quirúrgico porque esto sí o sí se debe de evacuar. Acá tenemos una imagen de lo que sería el beta-HCG seriado en esta patología hemorrágica del primer trimestre. Lo que esperaríamos encontrar en un aborto, en un ectópico y en una mola. Entonces, para eso se debe realizar beta-HCG cuantitativo, no cualitativo. De la segunda mitad tenemos entonces lo que sería la placenta previa. La placenta previa es una anomalía de la inserción. O sea, la placenta se localiza básicamente a nivel del segmento inferior. ¿Cómo se clasifica? Podríamos clasificarla a la que es oclusiva y no oclusiva. La oclusiva puede ser total porque tapa totalmente el orificio cervical interno, parcial, que se le decía antes, que no tapa totalmente, y la no oclusiva, que puede ser marginal, que está prácticamente alrededor del OSI, y la de inserción baja, que se encuentra cercana al OSI. Eso es así a nivel general. Desde el punto de vista ecográfico se dieron algunas medidas, si está a más o menos de 2 centímetros del OSI. Eso depende también si se encuentra la paciente o no con dilatación. Ahora, ecográficamente, a veces discutiendo todavía si se conserva o no esas medidas, pero hasta ahora esto es lo que se suele utilizar. Entonces tenemos que cuando la inserción normal de la placenta es cuando está a más de 5 centímetros del orificio cervical interno por ecografía. Por debajo de eso hablamos de una inserción placentaria anómala, en este caso sería en el segmento, correspondería a una placenta previa, le dicen, ¿verdad? Algunos no le quieren llamar así, pero sería una previa no oclusiva, que dijimos que es baja cuando está entre 2 a 5 centímetros, marginal menos de 2 centímetros y oclusiva cuando se encuentra a nivel del óseo. Ahora,
Cuando hablamos de alteración de la placentación, estamos hablando de otra cosa, pero se suele acompañar generalmente en esta patología. La alteración de la placentación es cuando la placenta no es que se localiza en un lugar anormal, como estábamos hablando anteriormente por definición de esta patología, sino que cuando la placenta invade más de lo que tiene que invadir al endometrio. Entonces se habla de placenta acreta, placenta increta, placenta percreta. Entonces esa es una alteración en la invasión de la placenta en cuanto a la implantación. El otro es la localización, para que tengan en cuenta. El diagnóstico, bueno, en la placenta previa tenemos desde el punto de vista clínico, la paciente tiene un sangrado en la segunda mitad del embarazo, generalmente se suele producir entre las 26 y 28 semanas, a veces se correlaciona mucho con una actividad sexual que tiene la paciente, es el famoso que te avisa que se va a complicar, decían los médicos antes. No se debe de realizar un tacto, imagínense si uno hace un tacto, puede llegar en una placenta oclusiva, ¿verdad? A producir un sangrado cataclísmico en esa paciente. Por lo cual es muy importante si se va a realizar en una paciente en la segunda mitad del embarazo con un sangrado, con mucho cuidado la valoración para evitar que esa paciente termine con una hemorragia. El diagnóstico ecográfico es fundamental, incluso se pueden utilizar otros métodos de imágenes como la resonancia magnética. Se habla justamente de que esto se produce por una alteración de la migración de la placenta. Generalmente cuando uno hace un diagnóstico temprano, como vemos acá, no persiste eso y saben por qué la placenta sube hacia arriba. Es como que uno va aumentando. Supongamos que yo construyo la puerta de mi casa cerca de la ventana. Y después, ¿qué es lo que yo hago? Aumento el tamaño de mi habitación. Entonces, ¿qué pasa? Esa puerta que estaba cerca de la ventana, yo quiero más grande, entonces cierro la puerta y construyo en otro lado. Y la ventana se va alejando de la puerta. No sé si se entiende mi metáfora. La idea es de que ese era el concepto de migración de la placenta. El útero va aumentando de tamaño, por lo tanto la inserción de la placenta en realidad no era anómala, sino que estaba bien. Hoy en día se vio de que aparentemente no es que migra, sino que se degenera y crece hacia el fondo. Esa es otra hipótesis. Pero globalmente alrededor del 90% de las placentas previas que se diagnostican antes de las 20 semanas se resuelven antes del parto. O sea que las que persisten desde las 28 semanas para arriba son las que probablemente sí son placenta previa como tal. Ahora, ¿qué es lo que le usa esto? Bueno, usted habla de una alteración de la capacidad receptiva de la decidua a nivel del fondo del útero, que hace justamente que esa placenta no tenga un lugar donde poder implantarse correctamente, sumado eso a un trastorno o una aparición tardía de la capacidad de fijación de ese trofoblasto, que hace que la placenta se ubique en donde no tiene que ser. Eso hace que la placenta también tenga una superficie aumentada. Por eso es que también, si es que va acompañado cerca de la cicatriz donde se produjo una cesárea anterior, con lo que se correlacionan también estas patologías, se relacionan con un trastorno de la implantación. Recuerden que hablamos anteriormente que era diferente, una placenta acreta, increta, percreta. ¿Cómo le perjudica la... Bueno, desde una histerectomía hasta la muerte, igualmente al producto, y se suele correlacionar mucho con prematurez, porque generalmente cuando se presentan se suele extraer el producto antes de término. El manejo de este tipo de pacientes tiene que ser en hospitales especializados. ¿Qué se debe realizar? Y bueno, dependiendo de la condición materno-fetal, se debe de generalmente hacer un seguimiento estricto de este paciente, tiene que realizar reposo. Dependiendo de la edad gestacional, hay que realizar la maduración pulmonar del feto y la protección, la neuroprotección fetal, si es que se piensa extraer el producto.
puede terminar en una histerectomía, va a necesitar probablemente transfusiones y sí o sí generalmente se correlaciona mucho con un alto índice de cesáreas. Ahora, esta placenta puede tener un parto vaginal, puede tener. No sé quién va a ser el héroe, pero puede tener. Si se llega a producir, son las variedades laterales, ¿verdad? Que son las que no sangran. Cuando se tiene un cuello favorable, se suele realizar una rotura de membrana y se tiene que tener un control estricto del bienestar fetal. Todo esto se debe realizar en un hospital especializado. Este sería nuestro resumencito saber de lo que es la placenta previa. Situación, en este caso tenemos sangrado sin dolor en la segunda mitad del embarazo. Como antecedentes tenemos una paciente con cirugía cesárea previa, hábitos patológicos y puede incluso llegar a tener un antecedente de placenta previa anterior. En la evaluación vamos a tener un útero que está acorde a la edad gestacional, sangrado que viene del cuello uterino. Recuerden no realizar un tacto. Sí se debe realizar una ecografía que nos va a confirmar el diagnóstico dependiendo de la edad gestacional. Valorar la actividad, la actividad cardíaca fetal, si ese sangrado le produce una alteración, para tener en cuenta si se va a interrumpir o no. El manejo, evidentemente, médico-quirúrgico, estamos hablando médico desde el punto de vista fetal, porque si es un feto de pretérmino, hay que hacer la maduración y neuroprotección fetal. La cesárea, les dije que generalmente es lo habitual en el manejo en este tipo de patologías. En cuanto al desprendimiento de la placenta normoinserta, que también tiene otro nombre, es la separación de la placenta antes del nacimiento. Se clasifican dependiendo del autor, algunos grado 1, grado 2, otros le llaman grado 0, 1, 2, 3, otros le llaman parcial total, sintomática, asintomática, pero generalmente el grado 2, 3 ya produce compromiso materno-fetal. El grado 3 sí o sí hay muerte fetal y puede acompañarse posteriormente de la muerte materna. El diagnóstico es retrospectivo, o sea, uno tiene una paciente de un embarazo de la segunda mitad con un sangrado que en este caso sí produce dolor, a diferencia de lo que es la placenta previa. En la placenta previa el sangrado es más rojo rutilante, en el desprendimiento es negruzco. Dependiendo del porcentaje de desprendimiento que se ve después, eso no se puede valorar salvo en una ecografía, cuando es más del 25 o 50% que hay un compromiso materno-fetal. Clínicamente, voy a repetir, tenemos entonces un útero que tiene un aumentado tono basal, prácticamente una contracción que no cesa, dolorosa. El sangrado puede estar presente o no y si se presenta es negruzco. Esto tiene una repercusión fetal dependiendo del grado que vimos anteriormente, pero cuando es más del 25% tiene una alteración fetal muy importante que puede llegar a ocasionar la muerte. Y cuando es más del 50%, bueno, la afectación materna. ¿Qué es lo que produce esto? Tenemos lo que ocasiona una sobredistensión en el embarazo, puede ser un embarazo, un polidramio, gemelar. La hipertensión o trastornos hipertensivos durante el embarazo se correlacionan muchísimo con esta patología. Traumas durante el embarazo, hábito fisiológico de vuelta al tabaco y un útero con trastornos anatómicos, que en este caso el más frecuente es una miomatosis. ¿Qué produce en la Bueno, podemos llegar a lo que sería una histerectomía. Y esto que vemos acá sería el útero de Curbelier, porque hay una infiltración de, justamente de ese, de ese hematoma y el útero se queda violáceo. Esto llega a ocasionar incluso una coagulación intravascular diseminada y si no se tiene cuidado puede terminar en la muerte materna. En el feto, dependiendo del grado de desprendimiento, puede terminar en la muerte y la sospecha de un desprendimiento es igual a la interrupción del embarazo, por lo que se suele correlacionar mucho con una prematurez.
Manejo, dependiendo de la condición materno-fetal, se realizan una cesárea de urgencia, transfusiones, y si da el tiempo o se hace un diagnóstico casual de que aparentemente hay un desprendimiento, cuesta mucho realizar eso cuando es debajo del 25% de desprendimiento, pero si se tiene, se debe pensar cuando es prematuro en hacer maduración pulmonar y neuroprotección. Este sería nuestro esquemita SAER de desprendimiento. Y vamos a pasar a la siguiente patología porque no quiero extenderme mucho tiempo. Tenemos la rotura uterina. La rotura uterina justamente es un útero que ya antes del embarazo se encuentra medio golpeadito, ¿verdad? Y deteriorado o sensible, y que cuando la mujer se embaraza, por supuesto, esa fragilidad de la estructura uterina hace que no pueda tolerar esa distensión que se produce del útero en el embarazo propiamente dicho. ¿Cómo se clasifica? Bueno, puede ser traumática espontánea o por grado puede ser completa o incompleta, eso dependiendo de la profundidad en la que se produce la rotura, porque se va abriendo, o por extensión puede ser total o parcial. Unos signos que son muy importantes que ustedes tienen que entender que se producen en este caso. Tenemos una paciente con muchísimo dolor y que cuando se está por romper el útero presenta algo que se llama signo de Val, que es como un anillo, acá ven como una joroba, ¿sí? Que es como si fuera que tiene un globo vesical. La paciente tiene mucho dolor, el útero parece que se parte en dos. Si uno deja o continúa que la paciente, o sea, no realiza un manejo, el siguiente signo que se va a presentar es el de Frommel, que a los costados se van a sentir como unos cordones tensos que corresponden a los ligamentos redondos. Y por último, el de Pinar, que es un sangrado, que ya nos está indicando que hay una rotura de la musculatura del útero. Entonces, síndrome de Van der Frommel-Pinar es de inminencia de rotura uterina. Duele muchísimo, la paciente prácticamente no tolera ese dolor y una vez que se produce la rotura, ella tiene un alivio total. Evidentemente el producto de la concepción, el feto pasa a la cavidad abdominal y probablemente muere porque se produce un desprendimiento en este proceso. ¿Qué es lo que puede ocasionar una rotura uterina? Tenemos úteros con cirugías anteriores, no necesariamente tienen que ser cesáreas, pueden ser cirugías ginecológicas previas. Una paciente que se realizó cirugía o miomectomía porque no se embarazaba, traumas en el embarazo y aquello que produzca sobredistensión como un feto macrosómico, por ejemplo. Bueno, el manejo puede terminar en una histerectomía, muerte, perdón, ¿cómo le afecta? En una histerectomía, una muerte materno-fetal o una, dependiendo de la edad gestacional en la que se produce la rotura, una prematurez. Como es un útero frágil, generalmente no va a llegar luego a término y por eso es que se correlaciona bastante con una prematurez. Manejo evidentemente quirúrgico, cesárea de urgencia con transfusiones y probablemente termine en una histerectomía. Este es el resumencito SAER de esta patología. Y para ir terminando, lo importante entonces de evaluación en estas patologías es valorar el tamaño del útero, el contenido, la ubicación de la placenta y la vitalidad del producto. Bueno, con esto doy por terminada esta clase y espero que les haya sido útil y vayan a profundizar más en los libros de referencia. Muchas gracias.